Ya, hoy día vamos a ver el metabolismo de los hidratos de carbono. Y les tengo que preparar el material sobre eh, generalidades del diagnóstico molecular. Eh, Me quedo pendiente de poder armarlo. Ya. Entonces, esto es como un pequeño resumen, por decirlo de una forma, de lo que vamos a ver en las siguientes 4 clases en total, donde vamos a ver primero el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los lípidos y el metabolismo de los ácidos nucleicos. Más que nada como para poder ir entendiendo y haciendo como un nexo directamente ya con los aspectos que después nosotros vamos a ir midiendo en química clínica. Es por eso que probablemente esta clase le resuma aspectos que vieron en bioquímica, quizás en más de una clase. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a revisar? Vamos a ver la definición de los hidratos de carbono, cuáles son sus funciones y la clasificación de los distintos carbohidratos, la glicólisis y gluconeogénesis, la vía de las pentosas y el metabolismo de glucógeno. Vamos primero a la definición, función y clasificación de los hidratos de carbono. Como definición, los carbohidratos son todos aquellos elementos que son ricos primero en carbono y que y que son compuestos nutrientes muy abundantes en la superficie de la Tierra. Aproximadamente corresponden al 75% de la materia orgánica total y constituyen más del 90% de la materia seca de los vegetales. Se encuentran en forma natural en diversos tipos de alimentos de los que nosotros consumimos, como son los cereales y sus derivados, las legumbres, los tubérculos, entre, entre otros tipos de alimentos. Han tenido en los últimos años muy mala fama, producto del excesivo refinamiento que están teniendo de estos azúcares, estos hidratos de carbono, los cuales generan problemas en la salud y en la alimentación, y sobre todo el consumo en exceso de ellos. ¿Cuáles son las funciones? Cumplen una variada gama de funciones estos hidratos de carbono, donde tenemos 4 aspectos principales, como son el aporte energético, el ahorro de proteínas y la regulación del metabolismo de las grasas y aspectos estructurales. Dentro del aporte energético, en general los carbohidratos aportan aproximadamente 4 kilocalorías por gramo de peso seco y eh, permiten establecer que si la persona ya ha logrado cubrir las necesidades energéticas, eh, el resto de los hidratos de carbono, una pequeña parte de ellas se almacena en el hígado y en los músculos para formar glucógeno, para poder tener energía rápida en procesos de baja ingesta energética, pero no alcanza a más del 0,5% del peso del individuo. Es más, siempre se establece que este glucógeno se empieza a consumir aproximadamente después de 15 minutos de ejercicio. Entre 15 y 20 minutos ya ya se consume este glucógeno de reserva o glicógeno de reserva. El resto se transforma en grasas y se acumula como tejido adiposo en el organismo mediante la formación de síntesis de nuevo de ácido graso. Dentro del punto de vista del ahorro de proteínas, eh, el consumo regular de hidratos de carbono permite mantener estables las concentraciones y las estructuras proteicas, debido a que cuando nosotros entramos en procesos de inanición, la primera, eh, el- la primera etapa es consumir el glicógeno,
La segunda etapa, empezar a consumir los lípidos que estén almacenados. Y en tercera etapa es empezar a consumir proteína, cuando empieza el catabolismo proteico, lo cual ya entra en la última etapa de los procesos de inanición. Por lo tanto, el consumo regular en dosis correctas de estos hidratos de carbono van a permitir una mantención adecuada de los niveles de proteína. Además, también dentro del aspecto de la regulación del metabolismo de la grasa, una ingestión deficiente de carbohidratos permite que las grasas se empiecen a metabolizar. El problema es cuando se empiezan a metabolizar de forma inadecuada, producto de algunos procesos particulares en los que se empiezan a acumular los denominados cuerpos cetónicos, que eso lo vamos a ver también en la clase de lípidos. Y desde el punto de vista estructural, ya que algunos de ellos pueden formar parte de algunas estructuras de las células, pero no es su principal función, pero sí pueden formar parte de alguna estructura. No así las proteínas y no así los lípidos, que son componentes estructurales fundamentales de la arquitectura celular. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en tres grupos denominados los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son azúcares que contienen entre 3 y 7 átomos de carbono y que no pueden transformarse mediante hidrólisis, es decir, por decirlo de una forma, el monómero final de su estructura, y por ello se los denomina como azúcares simples. Los oligosacáridos, por otra parte, corresponden a los formados por la unión entre 2 a 10 monosacáridos. Los más importantes dentro del punto de vista energético son los que tienen 2 unidades de monosacáridos y se les designan como disacáridos, que son los principales fuentes de hidratos de carbono que se consumen. Y los polisacáridos son aquellos que están constituidos por más de 10 monosacáridos, llegando a conformarse por cientos de miles de ellos, y con estructuras altamente complejas, como son el glicógeno, la celulosa, el almidón, entre otros. Y están formados por la característica que presentan es que están conformados por la misma unidad de monosacárido, y se le designan como homopolisacárido porque es siempre el mismo, y siendo lo más común es que siempre sea del mismo tipo. Dentro de los monosacáridos, los más importantes dentro del aspecto energético y de dieta es la glucosa, que es el carbohidrato y el compuesto orgánico más abundante que nosotros vamos a encontrar. Esta glucosa es un polialcohol y un aldehído, tiene la doble función. ¿Por qué? Porque tiene en uno de sus extremos un grupo alcohólico y en su otro extremo tiene un grupo aldehído. Y por lo tanto se incluye dentro del grupo de las aldosas. En base a su nomenclatura, los azúcares contienen como grupo funcional el aldehído y la terminación osa que indica que es un azúcar. El prefijo ald denota la presencia de un grupo aldehído. La fructosa, por otra parte, es el grupo funcional que presenta es una acetona, del cual se denomina por ello formando parte del grupo de las cetosas. Y la D-fructosa, también conocida como D-arábino-hexulosa o lebulosa o el azúcar de la fruta, es el ejemplo más representativo de este grupo. Es una unidad de 2 monosacáridos que forman el disacárido de sacarosa y constituye aproximadamente el 55% del componente de los jarabes de maíz ricos en fructosa y aproximadamente el 40% de la miel. Acá nosotros vemos la estructura de la glucosa con su grupo alcohólico y con su grupo aldehído, y está conformado por 6 átomos de carbono. Y en este caso, el monómero de la fructosa, perdón, el de la maltosa,
que, que forma parte también dentro de las estructuras. De los oligosacáridos, que son los que están formados por 2 a 10 monosacáridos, se encuentran unidos por enlaces denominados glucosídicos y se denominan como, pueden estar formados como los disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, penta, hexa, hepta, octa, nona y decasacáridos cuando llegan hasta los 10. Esta unión se puede realizar de dos formas. La primera de ellas es mediante el enlace monocarboxílico entre el carbono 1 de un monosacárido y un carbono no anomérico de otro monosacárido, es decir, de uno que esté fuera, generalmente en un enlace de tipo alfa 1,6. Y el otro es que se dé entre dos carbonos anoméricos de los dos monosacáridos, generalmente un enlace alfa 1,4. Los tipos son la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Aquí tenemos la estructura de la sacarosa, de la maltosa y de la lactosa. Los polisacáridos, por otra parte, son hidratos de carbono que presentan un muy alto peso molecular. Están conformados por numerosas unidades de monosacáridos, desde uno hasta miles de ellos, y tienen la característica de ser mucho menos hidrosolubles y más estables que los azúcares sencillos. Dentro de estos tenemos al almidón, a la dextrina, a la celulosa y al glucógeno. Todos ellos son polímeros de glucosa que se van diferenciando por los distintos tipos de unión que presentan. Estos polisacáridos no poseen carácter reductor, ni tampoco presentan sabor dulce, a diferencia de los anteriores, y pueden ser insolubles o formar dispersiones de tipo coloidales. Según la posibilidad de digestión, los podemos clasificar en digeribles, parcialmente digeribles e indigeribles. Dentro de los digeribles tenemos al almidón o el glucógeno, que nosotros los podemos metabolizar. Parcialmente digeribles, la inulina, los galactógenos, la rafinosa, la estaquiosa, entre otros. Y los que no podemos digerir nosotros porque no poseemos las características enzimáticas para poder hacerlo, son la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, la goma y los mucílagos. Esto es importante porque nosotros en nuestro intestino, como no tenemos celulasa, no podemos degradar la celulosa, que es uno de los componentes principales de la pared celular de los vegetales y principalmente de algunos alimentos como por ejemplo los porotos o las legumbres que poseen una alta cantidad de esto, a pesar de que presentan otros hidratos de carbono y proteínas también, pero presentan un alto número de celulosa y esos son tomados por las bacterias y las bacterias hacen un proceso fermentativo con ellos y eso es lo que genera la producción de gas. Aquí nosotros vemos la estructura, en este caso, del almidón, en el que vemos las uniones contando en sus carbonos, vamos contando desde el carbono 1, 2, perdón, aquí va el carbono alfa, este carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si se fijan, este está unido entre el carbono 1 y el carbono 6. Este es el que se denomina el enlace alfa 1, alfa 1,6. Y acá vemos la estructura unido entre el carbono, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. El carbono 6 con el carbono 4, perdón, con el carbono 1. Y esto forma el enlace alfa 1,6. Esto es importante para poder entender el proceso de degradación y de estructura de estos compuestos. Y sobre todo tomando en consideración que dentro de los elementos que nosotros analizamos en química clínica y desde el punto de vista analítico, para poder medir, por ejemplo, la actividad de la amilasa, lo que hace la amilasa es degradar, es cortar y sacar monómeros de glucosa del almidón o de compuestos similares a este y
pero siempre y cuando ellos estén conformando un enlace alfa 1,4, no el enlace alfa 1,6. Acá nosotros vemos el del glicógeno, que es una estructura similar, donde vemos las uniones a través del carbono alfa 1,6 y del carbono alfa 1,4, que también presentan las mismas características. Ahora, si nosotros tratamos de ver cuáles son los principales tipos de carbohidratos que nosotros presentamos, vamos a verlo primero como los azúcares simples, donde tenemos a los monosacáridos y los disacáridos. Dentro de los monosacáridos tenemos a la galactosa, que lo encontramos principalmente como azúcar de la leche, a la glucosa, que la vamos a encontrar en frutas y verduras, a la fructosa, en las frutas, las verduras y la miel, los disacáridos como la sacarosa, en frutas, verduras y en el azúcar común, la lactosa, que forma parte del azúcar de la leche, y la maltosa en los productos derivados de la malta, como por ejemplo la cerveza. En la cerveza podemos encontrar eh, eh, este compuesto, principalmente a la cerveza de cebada. Los polisacáridos, por otra parte, tenemos al almidón y los que tienen y a los que no contienen almidón. Dentro del almidón tenemos componentes como la amilosa, la amilopectina, el almidón modificado, el almidón resistente y la inulina. ¿Dónde los vamos a encontrar? Cereales como el arroz, los tubérculos como las papas, legumbres y verduras. Y sin almidón tenemos la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, las gomas, mucílagos y betaglucanos. Todos estos son aquellos los cuales nosotros no podemos metabolizar como tales y que están presentes en frutas, verduras, hortalizas y vegetales. Cuando nosotros consumimos los hidratos de carbono en nuestra boca, comienza la digestión de los hidratos de carbono. Y tenemos dos glándulas, la glándula parótida, que está ubicada a la altura detrás de la oreja y un poco por delante de ella, y la glándula submandibular, por abajo, de la boca, que tiene la característica de eliminar un tipo de amilasa, la amilasa salivar, que es distinta estructuralmente a la amilasa pancreática. Son isómeros, son estructuras que cumplen la misma función, pero son estructuralmente distintas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estas amilasas que son secretadas degradan el almidón y el glucógeno en compuestos más simples como maltosas, maltotriosas y alfa-dextrinas o dextrinas límite, que es lo que nosotros vemos aquí, que van cortando los enlaces alfa 1,4, perdón, los enlaces alfa 1,6 y dejando intactos los enlaces alfa 1,4. Luego, cuando pasa al estómago, en el estómago, por estar en contacto con el jugo gástrico, baja el pH y lo que permite la inactivación de las enzimas. Con esto se inactiva y obviamente ayuda a la degradación de la sustancia, pero desde el punto de vista de los hidratos de carbono es como no tiene tanta función como si lo tiene, por ejemplo, en el caso de las grasas y en el caso de las proteínas. Cuando pasa hacia el intestino delgado, tenemos que el páncreas va a liberar su jugo pancreático hacia el duodeno, generando iones de bicarbonato del jugo pancreático que permiten la neutralización de la acidez del jugo. Y en este caso empiezan a actuar la acción de las amilasas pancreáticas, que continúan con la degradación del almidón y del glucógeno a formar estas maltosas, maltotriosas y alfa-dextrinas. Continuando más hacia abajo, a la altura del borde en cepillo del intestino delgado, tenemos que concluye concluye las microvellosidades intestinales en el denominado borde en cepillo, donde actúan cuatro enzimas: las alfa-dextrinasas o isomaltasas, las sacarasas, las maltasas y las lactasas. Estas actúan a nivel del citoplasma de las células epiteliales y en la membrana de las células epiteliales, generando las maltasas
generando alfa-dextrina y glucosa, las maltasas actuando y generando también glucosa, en el caso de la sacarasa, glucosa y fructosa, y en el caso de la lactasa, glucosa y galactosa. Y estos componentes pueden ser absorbibles en el intestino, y como producto final de este proceso de degradación obtenemos glucosa, fructosa y galactosa, los cuales pueden ser absorbidos y llevados hacia en el intestino delgado hacia la vía porta para poder ser llevados al hígado y empezar a hacer su proceso de metabolización en la circulación mayor. Ahora, cuando esto llega hacia el hígado, tenemos los procesos que empiezan a ocurrir que pueden ocurrir con estos azúcares, principalmente con la glucosa, que es la glicólisis y la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa desde cero cuando entramos en periodo de inanición. Cuando nosotros tenemos a la glucosa puede ir a varias vías. Una de ellas es a la síntesis de glucógeno, que es lo que observamos acá. A su vez, el glucógeno, cuando sea necesario, puede ser transformado en glucosa a través del proceso denominado glucogenólisis. La glucosa puede tomar la vía de las pentosas para formar pentosas y otros azúcares, o bien puede tomar la vía de la glucólisis para formar piruvato. Del piruvato se puede obtener la formación de la gluconeogénesis, es decir, formar nuevamente glucosa si es necesario para esta formación, y del piruvato puede ir a la producción de lactato o viceversa, o bien tomar la vía de formación hacia el acetilcoenzima A. Si toma la vía de la formación del acetilcoenzima A, que viene también no solamente de la formación de la glucosa, sino de los aminoácidos y de los ácidos grasos, pueden entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs para generar el transporte electrónico y formar ATP, agua y CO2. Si nosotros ahora vemos las etapas de la glicólisis, esperen un momentito. Si nosotros vemos las etapas de la glucosa, se establecen que en la glicólisis hay dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la primera de ellas, nosotros tenemos que la glucosa es tomada por la exoquinasa o exocinasa, consumiendo ATP, formando ADP y transformándola, adicionándole en el carbono 6 una glucosa, y se denomina glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato en la segunda reacción es tomada por la fosfoglucoisomerasa y la transforma en un isómero de la glucosa 6-fosfato llamada fructosa 6-fosfato, en que lo que hace es cambiar de un hexágono a un pentámero. Posteriormente, en la tercera etapa, la fructosa 6-fosfato, por consumo de ATP, por la fructosa fosfoquinasa 1, va a ser transformada adicionándole un grupo fosfato en posición 1. Ya teníamos uno que había estado originalmente en posición 6, que igual se mantiene acá, porque va contando el carbono 1, 2, 3, 4, perdón, acá es el carbono 1, 2, 3, 4, 5. No, este es carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces queda unido adhiene el grupo fosfato al carbono 1 y al carbono 6. Y de esa forma queda estructurada la fructosa 1,6-difosfato. La cuarta etapa en que la fructosa 1,6-difosfato puede tomar dos vías a través de la aldolasa, que se divide en la formación de fosfato de hidroxiacetona
o gliceraldehído 3-fosfato. Pero existe una enzima que las puede transformar a ellas hacia uno u otro lado dependiendo de lo que se requiera. Y posteriormente, el gliceraldehído 3-fosfato, que previamente el fosfato de hidroxiacetona es transformado a gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato, ahora en presencia de NAD oxidado más fósforo, se va a producir NAD-fosfato reducido, perdón, NAD reducido a través de la deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato o gliceraldehído 3, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que va a formar la molécula glicerato 1,3-difosfato. Este glicerato 1,3-difosfato consume, toma una molécula de ADP, adicionándole, formando nuevamente un ATP, que en la que se va a formar por producto de la quinasa de fosfoglicerato o fosfoglicerato quinasa, y va a ser transformado en glicerato 3-fosfato. Este glicerato 3-fosfato es transformado por una mutasa que se llama fosfoglicerato mutasa y transformada en cambiándole la posición en donde está unido el grupo fosfato, que pasa de la posición 3 a la posición 2 formando glicerato 2-fosfato. Este glicerato 2-fosfato es tomado por la enolasa, la cual le quita una molécula de agua, transformándola en fosfonolpiruvato. Y este fosfonolpiruvato, en la presencia de ADP, produciendo una molécula de ATP con la piruvatoquinasa, va a ser transformada en piruvato. En este punto, en esta etapa, en la fase 2, hay un componente sumamente importante que hay que tener en consideración. Que existe un compuesto que se llama fluoruro de sodio. Este fluoruro de sodio es el que se utiliza en el laboratorio clínico para poder, como un aditivo a los tubos, para medir, para conservar la glucosa y el lactato. ¿Qué es lo que hace este fluoruro de sodio? Lo que hace es inhibir a la enolasa. Al inhibir a la enolasa, no se produce la continuación de la vía glicolítica. Lo que hace, como todas estas vías son bidireccionales, empieza a devolverse la glucosa y de esa forma no se consume y se evita el consumo de la glucosa. Y por otra parte tampoco evita el consumo y aumento de los niveles de lactato producto de este proceso. Por lo tanto, este compuesto y esta etapa es sumamente importante de tenerla en consideración porque es un punto crítico desde el punto de vista del laboratorio clínico. Una vez que llegamos al piruvato, en el piruvato puede tomar tres vías. Una, que es entre comillas, la más conocida, que es la formación del ciclo de los ácidos cítricos o de los ácidos tricarboxílicos y transporte de electrones, que no voy a entrar en mayores detalles con respecto a él, pero sí el piruvato puede hacer dos tipos de fermentación, la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. En el caso de la fermentación alcohólica, que es la que se utiliza en la formación del alcohol que consumimos, de la cerveza y otro, en la que aquí, por un proceso de fermentación, se genera, en presencia de NAD reducido, se va a generar NAD oxidado con la liberación de CO2 y producción de etanol como formación de energía. Y por otra parte, en la fermentación láctica, que es donde sí ocurre en el organismo, es en que el NAD reducido es oxidado a NAD oxidado por el proceso de fermentación alcohólica y se produce la generación de lactato. Por lo tanto, estos dos compuestos, tanto el lactato como vía final de la vía fermentativa y la glucosa como la vía inicial de todo este proceso, son los que nosotros medimos en el laboratorio.
¿cuáles son los puntos de regulación que existen naturales de la glicólisis? Tenemos que es la exoquinasa, que tiene un proceso de regulación alostérica, producto de la acumulación de glucosa 6-fosfato, que va a inhibir a la exoquinasa cuando se produce mucho o cuando hay un exceso de ATP. Lo mismo ocurre con la fructosa, con la fructosa quinasa 1, con la fosfoquinasa 1, que lo que va a hacer es activarlo a través de la fructosa 2,6-difosfato y el AMP, que son los que van a activar esta enzima, y la va a inhibir el citrato y el ATP en exceso. Y la piruvatoquinasa, que es activada por la presencia de fructosa 1,6-difosfato y AMP, y inhibida por la acetilcoenzima A y el ATP. Con respecto a la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a nivel interior de la célula, consiste en la síntesis a partir de piruvato o de aminoácidos, en la cual en la que es catalizada por las mismas enzimas de la vía eh, de la glicólisis, con excepto en 3 vías alternativas. Una de ellas es la conversión del piruvato en fosfonolpiruvato, la otra es catalizada por la fructosa 1,6-bifosfato y la catalizada por la glucosa 6-fosfato-fosfatasa. Esta se produce en el hígado y en el riñón, que son lo que ocurre este proceso. ¿Cómo es la vía? Nosotros tenemos acá la glucosa. Una de las posibilidades es que, por ejemplo, a partir de la alanina se vaya a formar piruvato, o desde el piruvato probablemente tal, se una a la acetilcoenzima A para formar oxaloacetato, luego formar malato. Este malato sale de la mitocondria y se vuelve a formar oxaloacetato y formar fenolpiruvato. Este fenolpiruvato va a ser llevado hacia el 2-fosfoglicerato y 3-fosfoglicerato. Y luego viene la formación de 1,3-bifosfoglicerato, la formación de 1,6-bifosfato, fructosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato, y finalmente glucosa. Pero también la otra alternativa es la formación a través de esta vía, en que ingresa fructosa 2,6-bifosfato a esta vía, y para formar un círculo o un ciclo entre la formación de la fructosa 1,6-bifosfato y la fructosa 6-fosfato, o la otra vía que viene del glucógeno, en que el glucógeno se forma glucosa 1,6-fosfato, que ingresa a este círculo entre la glucosa 6-fosfato y la glucosa. Aquí vamos a ver un poquitito más en detalle este proceso de la ruta alternativa de la gluconeogénesis, en la cual ocurre parcialmente en la mitocondria. Acá está la mitocondria, donde el piruvato, que es ingresado hacia el interior de la mitocondria por un transportador específico, donde la alanina es transformada y unida al piruvato. Esta va a ir a formar oxaloacetato con la unión de acetilcoenzima A y posteriormente malato, con consumo de NAD reducido. Este malato sale por un transportador específico hacia el citoplasma, donde va a ser nuevamente transformado en malato, en este caso con el consumo con la formación de NAD reducido en oxaloacetato, y posteriormente con un proceso de descarboxilación y de consumo de ATP, o en este caso GTP, y para formarse en fosfonolpiruvato. Posteriormente, este piruvato es tomado y puede ser transformado, por ejemplo, por la piruvato carboxilasa en oxaloacetato, y con consumo de ADP por la fosfonolpiruvato carboxilasa en fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato puede ser transformado en fructosa 1,6-bifosfato
la cual por la fructosa 1,6-bifosfatasa va a transformarse en fructosa 6-fosfato y posteriormente puede ir a la formación de glucosa si fuese necesario. ¿Cómo se regula? Esta vía se regula a través de la fructosa 2,6-bifosfato, donde lo que ocurre es que existen procesos de regulación específicos producto de la acumulación de la fructosa 1,6-bifosfato que van a bloquear a esta vía para que no se genere la producción y la ida hacia la formación de glucosa. La vía de las pentosas, en la cual tenemos dos fases que se denomina una la fase oxidativa y la otra la fase no oxidativa, en la que tenemos la glucosa 6-fosfato, en la cual en presencia de NAD-fosfato oxidado por la deshidrogenasa glucosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se le saca un protón, el cual se le une al NAD-fosfato oxidado para formar NAD-fosfato reducido, formando el compuesto 6-fosfo de glucono-lactona, el cual luego sufre una hidrólisis formando producto de la gluconolactona y se forma el 6-fosfo de gluconato. Este 6-fosfo de gluconato va en presencia de NAD-fosfato oxidado por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, va a sacarle un protón y producir NAD-fosfato reducido, produciendo el 3-ceto-6-fosfo de gluconato, el cual se le adiciona un protón y se produce un proceso de descarboxilación formando ribulosa 5-fosfato. La etapa ahora no oxidativa es en el que la ribulosa 5-fosfato puede ser tomada por la ribulosa 5-fosfato epimerasa para formar silusa 5-fosfato y este puede ser transformado por la transcetolasa en pseudoheptulosa 7-fosfato. Pero a su vez también la ribulosa 5-fosfato puede ser tomada por la isomerasa de ribofosfato para formarlo en ribosa 5-fosfato y por la transcetolasa formarlo en gliceraldehído 3-fosfato. Y de esta forma ir generando otras vías metabólicas en las cuales participan para la generación de energía. Este gliceraldehído 3-fosfato y la pseudoheptulosa 6-fosfato por la transandolasa pueden ser transformados en la pseudoheptulosa en D-eritro 4-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato en fructosa 6-fosfato. Estas pueden ser transformadas por la transacetolasa, finalmente tanto la eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato como producto final. Ahora, mencionando un poco cómo es algunas pequeñas diferencias que tienen con respecto al metabolismo de la glucosa con el metabolismo de la fructosa, tenemos que la galactosa por la galactosinasa va a ser transformada con consumo de ATP en galactosa 1-fosfato. Esta, por la uridiltransferasa de galactosa 1-fosfato, se le va a unir a la UDP glucosa para formar glucosa 1-fosfato y UDP galactosa. La UDP galactosa, producto de la UDP galactosa 4 epimerasa, va a ser transformada en UDP glucosa, que puede entrar ahora a la formación de la vía del glucógeno o puede ser tomada por la pirofosforilasa UDP glucosa para formar glucosa 1-fosfato, la cual puede ir hacia la formación de fosfoglucomutasa y glucosa 6-fosfato, que posteriormente por producto de la glucosa 6-fosfatasa va a dar la formación de glucosa. Pero también esta glucosa 6-fosfato que puede ir a la formación de glucosa, también puede ir a formar fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato, que también viene desde la vía de las fructosas, producto del consumo de ATP
y de la exoquinasa que está presente en el músculo, el tejido adiposo, va a formar fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato también puede prevenir de la metabolismo de la manosa, donde también por consumo de ATP y por la exoquinasa va a transformarse en manosa 6-fosfato y por la fosfomanosa isomerasa formarla en fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato por la fructosa por la fosfofructosa quinasa 1 va a adicionarle un grupo fosfato a esta fructosa 6-fosfato y transformarla en fructosa 1,6-difosfato, la cual, producto de la fructosa 1,6-difosfatasa, puede volver a formarse en fructosa 6-fosfato y volver a ir hacia la vía que estaba hacia arriba. Y esta fructosa 1,6-difosfato también puede prevenir de la formación del gliceraldehído 3-fosfato que habíamos visto y formar mediante la aldolasa a la producción de puede ir hacia perdón, producto de la aldolasa va a ir a la formación de gliceraldehído 3-fosfato y de HPA, en este momento no me acuerdo lo que es. Pero estas en conjunto por la aldolasa también pueden devolverse a formar glucosa 1,6-difosfato. En el caso de gliceraldehído 3-fosfato, por una serie de otras vías, puede ir a dar la formación de piruvato. El DHAP puede transformarse en gliceraldehído 3-fosfato también. Por otra parte, de la fructosa, producto de la fructoquinasa, con consumo de ATP se forma fructosa 1,6-difosfato, que producto de la aldolasa 1,6-fosfato puede ser transformada en DHPA y también puede formar gliceraldehído, que por consumo de ATP puede dar gliceraldehído 3-fosfato y formar en conjunto la vía para ir a formar a través de la aldolasa, formar la fructosa 1,6-difosfato para que entre al ciclo y entre hacia arriba a la vía metabólica de la glucosa. Finalmente, la vía... no, nos faltan dos vías más. ¿Qué hora es? ¿Quieren hacer una pausa? Sí. Ya. Ya, hagamos una pausa entonces. Voy a pausar la grabación. Ahí está grabando. Ya, entonces ahora seguimos con el metabolismo del glucógeno. El glucógeno tiene dos formas. Una es la síntesis, que es la glucogénesis, y la otra es la glucogenólisis. La glucogénesis es la formación de glucógeno, que también parte a partir de la glucosa 6-fosfato, que por la enzima fosfoglucomutasa va a ser transformada en glucosa 1,6-difosfato, que posteriormente, obviamente con consumo de ATP. Luego viene la fosfoglucomutasa, que es lo que hace es transformarla en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato más UTP va a ser transformada en UDP glucosa unida más uridina y pirofosfato. Esta UDP glucosa uridina es más un cebador de glucógeno. Este cebador de glucógeno significa que tiene que haber ya formada una estructura previa. Esta estructura previa es la que forma base para poder ir formando mayor cantidad de unidades. Y empieza el proceso de síntesis de glucógeno, donde se va adicionando al glucógeno que ya estaba formado más un residuo. Aquí teníamos 2, ahora pasa a formar 3, más la formación de UDP uridina. Estos van en enlace alfa 1,4. Recuerden, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, estos van en enlace alfa 1,4.
Pero también existe la enzima ramificante, que es la que forma los enlaces de las ramas del glucógeno, que están conformados por enlaces alfa 1,6, en la que toman residuos de cadena larga de glucógeno con enlaces alfa 1,4 y los unen a algunos de los residuos de otra cadena larga de, eh, de glucógeno con enlaces alfa 1,4 y los unen formando un enlace de tipo alfa 1,6. Ahora, ¿cómo es el proceso inverso? Que es de la formación de la glucogenólisis, en la que participa una enzima que se llama fosforilasa de glucógeno, que lo que hace es sacar un residuo de, de glucosa con el, con, a ver, eh, colocando, fosforilando esta zona y cortando los enlaces alfa 1,4. Y de esa forma se va reduciendo esta molécula y liberando glucosa 1-fosfato por cada uno de los procesos, unido con un grupo fosfato libre que está acá. Entonces, el proceso de formación del glicógeno incluye la formación de UDP glucosa con la unión al cebador de glucógeno por la sintetasa de glucógeno y la degradación de este, bueno, y la enzima ramificante y la fosforilasa de glucógeno que corta los enlaces alfa 1,4. No corta los enlaces alfa 1,6. Eso es importante de tenerlo en consideración. Lo mismo ocurre con la amilasa, en el caso de el almidón, que tiene esta misma estructura. También enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6. Todo esto tiene como fin poder entender la regulación del proceso de la glucosa. Tenemos que cuando llega la glucosa a nivel de la sangre, esta va a ser transformada en glucógeno. Si empiezan a subir los niveles de azúcar, a ver, la glucosa puede ir a la formación de glucógeno o puede ir a la circulación mayor cuando bajan los niveles de azúcar en sangre. Por otra parte, tenemos que puede el glucógeno, cuando se encuentran bajos los niveles en sangre, va a ser transformado a glucosa para aumentar los niveles de azúcar en sangre. Y esto viene regulado por dos enzimas principales, que son la insulina y el glucagón. Esto lo vamos a ver en detalle en Clínico 2, pero explicando que ambas son producidas en el páncreas y la insulina lo que hace es, por una parte, estimular la formación de glucógeno para que bajen los niveles de glucosa y a su vez en las células periféricas estimula el transporte de glucosa hacia el interior de la célula, estimulando la exposición de transportadores de glucosa. Y eso va a generar una baja en los niveles de glucosa. Esta baja en los niveles de glucosa a nivel circulante promueve la liberación de glucagón. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que el glucagón va a estimular la degradación del glucógeno, generando que el glucógeno se transforme en glucosa y aumente los niveles en sangre de esta. Y también promueve la liberación, promueve también en los tejidos el transporte hacia el interior de la célula de la glucosa. Todo esto para facilitar el proceso de aumentar los niveles de glucosa. Cuando se alcanzan niveles altos de glucosa, se va a promover nuevamente la liberación de la insulina, generando de esta forma un círculo de activación entre la insulina y el glucagón. Este proceso de regulación es el que se ve alterado con los procesos relacionados con la enfermedad más común metabólica que existe, que es
la diabetes, en este caso diabetes tipo 2. ¿Ya? Porque la diabetes tipo 1 es que no se produce insulina porque es un tipo de enfermedad de tipo autoinmune, pero esto es, como les digo, eso lo vamos a ver después en Química Clínica 2. Hoy yo pensé que me quedaba más. Podríamos haber terminado sin haber hecho la pausa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Profe, ¿esto entra en certamen? No, no. Este entra en el segundo certamen. Profe, es que no sé cómo bien qué preguntar, pero por ejemplo, es que hubieron hartas reacciones, entonces lo que habría que saber es como como el que pasaría cuando aumenta, cuando si hay mucho, esa relación. Si hay como, no sé, mucho de glucosa y empezar a relacionarlo con las otras vías. Principalmente sí, y principalmente los puntos claves de las vías. Está claro el punto clave que es el de la glucosa 6 el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. El otro es la del piruvato, porque la del piruvato va hacia los ácidos tricarboxílicos, hacia la fermentación alcohólica y la fermentación láctica, que son importantes también. Las vías de entrada de la vía de las pentosas, que también es importante. El de la enolasa, también desde el punto de vista del laboratorio clínico, por el uso del fluoruro de sodio, etcétera, etcétera. Ah, ya. Gracias, profe. Una consulta, ¿qué significa amimir? Es Es a como dormir, decir es como... a dormir, Ah, a dormir. pero suena mejor. Ya, ya. Son términos nuevos para mí, yo ya estoy más viejito. Bueno, si no tienen ninguna pregunta o consulta, lo dejamos hasta aquí y nos estaríamos viendo el día jueves. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. Profe. Chao, profe. Para el jueves, si tienen dudas con respecto para el certamen, ¿ya? Ahí me llevan preguntas que tengan dudas con el certamen. Para el de la próxima semana. Acuérdense que la próxima semana que iban a tener el certamen y ustedes me iban a decir qué día para programarlo. Sí, ¿Ya? Entonces, ese día vemos lo que sean dudas con respecto al certamen, ¿ya? Para contestar las dudas que tengan. ¿Cómo, a qué hora sería? Es a las 3, en el horario de los jueves a las 3. En el Ah, ya. en el de retroalimentación, yo creo que es preferible que veamos eso, a que veamos retroalimentación de esto, porque esto eh, es vía metabólica principalmente. Y ese será el problema de la fábrica del futuro. ahora sí, nos vamos, ¿cierto? Ah, Sí. ay. Ay, vayan a dormir, será mejor. Ya. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.